Bienvenidos a Economía de Casa. Hoy veremos los diferentes criterios de clasificación de las empresas. Empecemos hablando sobre la clasificación de las empresas según su tamaño. Para llevar a cabo esta clasificación utilizaremos principalmente dos indicadores: el número de trabajadores que tiene una empresa y el volumen de negocios que tiene. Así pues, teniendo en cuenta estos dos criterios, podemos diferenciar entre los siguientes tipos de empresa por tamaño. En primer lugar, nos encontramos con las empresas grandes. Para que una empresa sea grande es necesario que la entidad cuente con 250 trabajadores o más y que lleven a cabo un volumen de negocio anual que supere los 50 millones de euros. Algunos casos de empresas grandes serían, por ejemplo, Coca-Cola, Starbucks o Burger King. Estas compañías cumplen a la perfección estos dos criterios. En segundo lugar, nos encontraríamos a las pymes. La palabra pymes proviene originalmente de las siglas pequeñas y medianas empresas. Para ser clasificada como pyme, una empresa debe contar con menos de 250 trabajadores y además tener un volumen de negocio que no sobrepase los 50 millones de euros. Ahora bien, dentro de las pymes se incluyen tres subcategorías de tipos de empresa, que son las siguientes. Por un lado, las medianas empresas. Son consideradas las más grandes de las pymes. Para que las compañías se clasifiquen como tal, deben tener entre 50 y 250 trabajadores y un volumen de negocios que concurra entre los 10 millones y los 50 millones de euros. Entre las medianas empresas podemos encontrar laboratorios, empresas de la construcción y un sinfín de ejemplos. Por otro lado están las pequeñas empresas. En este caso son empresas que tienen entre 10 y 50 trabajadores en sus filas y un volumen de negocios anual que se debe situar por encima de los 2 y por debajo de los 10 millones de euros. Algunos ejemplos de pequeñas empresas podrían ser pequeños supermercados locales o agencias algo consolidadas de marketing digital. Finalmente, en el último lugar nos encontraríamos a las microempresas. Estas son las más pequeñas dentro de las pymes. Entre sus filas cuentan con menos de 10 trabajadores y tienen un volumen de negocio anual inferior a los 2 millones de euros. Locales de alimentación, peluquerías, locutorios entrarían dentro de esta clasificación. Por lo tanto, a modo de resumen, las empresas se clasifican entre grandes empresas y pymes, teniendo estas últimas tres subcategorías: las medianas empresas, que son las más grandes, las pequeñas empresas y las microempresas, las cuales son las más pequeñas. Teniendo clara esta clasificación, es muy interesante observar el porcentaje de las distintas empresas en los países. Para ello recurriremos al caso de España. Aclarar antes de continuar que este porcentaje no será el mismo que en otros países, sin embargo, por norma general serán muy aproximados. Fijaos en la siguiente tabla. En ella se muestra el tejido empresarial español a fecha de enero del 2020. Podemos observar un claro predominio de las pymes, concretamente de las microempresas, que constituyen nada menos que el 94,48% de las empresas del sector privado. Esto forma un total de 3.417.739 empresas activas. Una maldita locura. Las empresas pequeñas, por su lado, representan el 2,07%, con 74.975 empresas activas. Asimismo, las empresas medianas se sitúan en 24.765 empresas activas. Esto corresponde tan solo a un 0,68% del total. Finalmente, encontramos las empresas grandes, las cuales representan un 0,83% y suman un total de 29.996 empresas. Vale, muy bien, los datos son esos, pero ¿esto para qué sirve realmente? Saber los datos nos permite observar la importancia de las pymes en España, las cuales son primordiales para el funcionamiento de la economía española. Esto hace que el Estado deba tener una mayor preocupación por ellas, ya que son una gran fuente de creación de empleos. Si no tienes muy claro cómo funciona la economía de forma general, te dejo en las etiquetas el vídeo donde lo explico a través del flujo circular de la renta. La segunda forma de clasificar a las empresas es según la titularidad del capital. En función de quiénes son los propietarios de las empresas, estas se pueden clasificar en empresas públicas, empresas privadas y empresas mixtas. En primer lugar, hablaremos sobre las empresas públicas. Las empresas públicas son aquellas cuya propiedad y control pertenecen a una administración pública, como puede ser el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Por norma general, la finalidad de las empresas públicas no va a ser la maximización del beneficio, es decir, estas empresas no tienen como objetivo principal ganar dinero, sino que tienen un objetivo de naturaleza social y de servicio a la sociedad. Ofrecen servicios por dos razones. La primera es porque a la administración le interesa tener cierta influencia en ese sector a través de una empresa pública. Por ejemplo, empresas de abastecimiento de agua, medios de comunicación, servicios sanitarios como los hospitales públicos o de educación como son los institutos públicos. La segunda razón es que llevan a cabo ese servicio porque las empresas privadas se niegan a darlo, por no ser rentables económicamente hablando. Por ejemplo, el metro en la ciudad de Madrid o la Renfe. En segundo lugar, nos encontramos a las empresas privadas. Las empresas privadas son aquellas cuyo capital y control se encuentran en manos de particulares.
bien sean personas físicas o bien otras empresas privadas, es decir, personas jurídicas. Por norma general, su principal objetivo es obtener la mayor rentabilidad del capital invertido, es decir, buscan un objetivo económico. Estas empresas son el motor de la economía de mercado, ya que gracias a la competencia que surge entre unas y otras, constantemente se producen innovaciones que provocan un mayor crecimiento económico y una mejora en el bienestar de las personas. Entre los ejemplos de empresas privadas nos encontramos con marcas con mucha importancia, como pueden ser Apple, Microsoft, McDonald's, pero también con empresas más pequeñas, como el bar de tu barrio o una frutería local, ya que al fin y al cabo sus propietarios son particulares. Finalmente, el último tipo de clasificación serían las empresas mixtas. Las empresas mixtas son aquellas cuyo capital y control pertenecen tanto a la administración pública como a individuos particulares, por lo tanto se encuentran en el punto intermedio entre privadas y públicas. Esta situación se debe principalmente a varias razones. La primera de ellas es que empresas que eran 100% públicas se hayan ido privatizando poco a poco. Esto quiere decir que el Estado vende parte de la compañía a empresas privadas o particulares. Este proceso se lo denomina privatización de empresas públicas y normalmente se realiza sacando a bolsa parte de las acciones de esta compañía. Dentro del territorio español, algunos ejemplos de este caso serían Iberia, la cual es una compañía aérea que se privatizó en el año 1999, o Enagas, privatizada en el año 1994. La segunda razón se produce cuando en empresas de nueva creación se opta por esta vía de colaboración entre el sector público y el sector privado, de forma que se obtiene financiación privada que complementa a la pública para poder ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y a la vez que los inversores privados obtengan un beneficio. En esta ocasión, los ejemplos más destacados se observan en muchas empresas mixtas municipales de gestión de servicios. Para finalizar, cabe destacar que en una empresa la situación de pública, privada o mixta no es inamovible. Esto quiere decir que una empresa privada puede pasar a ser pública si el gobierno decide expropiarla o nacionalizarla, como fue el caso de las empresas del grupo Rumasa en España en el año 1982. O una empresa pública puede pasar a ser privada o mixta si la administración pública así lo decide, vendiendo parte o toda la compañía, como sucedió en el pasado con Iberia, Telefónica, Repsol, Endesa, entre otras. Todas estas compañías eran públicas y pasaron a ser mixtas o privadas. Clasificación de las empresas según el sector de actividad. Según este criterio, las empresas se clasifican dependiendo del sector de la economía al que pertenezcan por naturaleza. Si no recuerdas cuáles son los diferentes sectores que existen en la economía, te recomiendo que veas el vídeo que te dejo aquí en las etiquetas. Ahora bien, teniendo esto claro, las empresas se clasifican en tres grandes grupos. En primer lugar, las empresas del sector primario. Las empresas del sector primario son empresas dedicadas a actividades relacionadas con los recursos naturales. Por ejemplo, son del sector primario una granja de vacas, una explotación agrícola o una empresa dedicada a la recolección de plantas medicinales. En segundo lugar, las empresas del sector secundario. Estas transforman unos bienes en otros a través de un proceso productivo. Por ejemplo, son del sector secundario una fábrica textil, una industria química, una constructora, una panificadora, empresas automovilísticas, etc. En tercer lugar, las empresas del sector terciario. Estas se pueden agrupar en dos tipos. Empresas comerciales son empresas que aumentan la utilidad de los bienes al ofrecerlos a los consumidores en el lugar y momento en que lo necesiten, como por ejemplo los supermercados, inmobiliarias o farmacias, y el segundo tipo serían otros servicios. Estas son empresas que satisfacen necesidades de muy diversa naturaleza, desde empresas de hostelería, financieras, de telecomunicaciones, de sanidad, de educación, etc. Como se puede observar, este tipo de clasificación es muy sencillo. Por lo tanto, vamos a ir un pasito más allá y observaremos los componentes del PIB español en 2015, donde podemos hacernos una idea de la importancia de cada grupo en la economía española. He de comentar que en el caso de que sea de otro país, estos porcentajes variarían, ya que cada país al final es diferente. En España podemos observar que el PIB español depende fundamentalmente del sector terciario, más concretamente del sector servicios, con casi 3/4 del total. En segundo lugar de importancia nos encontraríamos con el sector secundario, conformado por la industria y la construcción, los cuales representan el 22,6% del total. Ocupando el último lugar, nos encontraríamos con el sector primario, el cual solo representa el 2,5% del total. Estos datos reflejan la importancia principalmente de la hostelería, el turismo y el ladrillo, siendo estas tres actividades los principales motores económicos de España. Esto no es del todo bueno, ya que son actividades cíclicas, las cuales lo pasan muy mal en épocas de crisis. Por ello, cuando se produce una recesión mundial, España suele ser uno de los países más afectados. Por ello, es recomendable que España realice una transición hacia otras actividades, como pueden ser las tecnológicas, actividades innovadoras,
y potenciar su industria. Sobre la clasificación de las empresas según su forma jurídica. El empresario, antes de comenzar su negocio, debe elegir la forma jurídica que mejor se adapte a sus intereses. En primer lugar, tiene que elegir entre ser un empresario individual o montar una empresa societaria. El empresario individual es la persona física que ejerce de forma habitual y por cuenta propia una actividad comercial, industrial o profesional, y responde con todo su patrimonio de las deudas que pueda contraer su negocio. Su responsabilidad es, por lo tanto, ilimitada. Tributan por el IRPF, el cual es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. El ejemplo más claro de empresario individual es la figura del autónomo. Aunque también si llevas a cabo una profesión liberal como la fisioterapia, puedes constituirte como empresario individual. En cambio, las sociedades mercantiles se constituyen por varias personas, que, mediante un contrato, se obligan a poner en común capital o trabajo, o ambas cosas, para el desarrollo de una actividad empresarial. El contrato da lugar al nacimiento de una persona jurídica nueva y debe constituirse ante notario e inscribirse en el registro mercantil. Tributarán por el impuesto de sociedades. Dentro de las sociedades mercantiles podemos encontrar tres categorías. En primer lugar, las sociedades de personas que están constituidas por socios que aportan tanto capital como trabajo. En ella, lo importante son las características personales, cuestión que justifica que en su denominación deba aparecer al menos el nombre de alguno de ellos. Su característica diferencial es que todos los socios son responsables solidarios frente a los acreedores, es decir, responden ante ellos incluso con su patrimonio personal. Dentro de este tipo de sociedad, su ejemplo más claro es la sociedad colectiva, muy utilizada por los bufetes de abogados o los estudios de economistas, donde el prestigio de sus socios y la confianza es clave para obtener nuevos clientes. Otro ejemplo de este tipo de sociedad es una sociedad comanditaria, la cual es una variante de la sociedad colectiva, en la que puede existir algún socio que solo aporta capital, por lo que se trata de una fórmula mixta. En segundo lugar encontramos las sociedades de capital, donde lo importante es lo que se aporta económicamente, no la personalidad o el prestigio de los socios. Frente a la unión de personas, lo que las caracteriza es la unión de capitales. Los socios ya no involucran su patrimonio personal, siendo su responsabilidad limitada al capital aportado. Por ello, en su denominación ya no tiene por qué aparecer el nombre de los socios y pueden utilizarse nombres inventados. Las sociedades capitalistas son la sociedad anónima y la sociedad limitada principalmente. Las principales de las grandes empresas del mundo serían sociedades capitalistas, más concretamente anónimas, como serían Coca-Cola, Burger King o Starbucks. En el caso de sociedades limitadas, el ejemplo más claro lo encontramos en los negocios familiares. En tercer lugar, las sociedades de economía social, que son empresas alternativas que han surgido frente a las anteriores, es decir, frente a las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, para superar problemas de crisis empresariales y dar una respuesta más social de creación de empleo, de mayor participación del socio y para fomentar el desarrollo económico y social de áreas locales y regionales. Destacan entre estas alternativas las cooperativas y las sociedades laborales. Esta es una clasificación de las empresas según su forma jurídica, pero si quieres profundizar más acerca de estas sociedades, te dejo en el comentario fijado los respectivos vídeos en los que hablo en profundidad sobre cada una de ellas con sus ventajas e inconvenientes. De las empresas según su ámbito de actuación geográfico. En función de este criterio, las empresas se pueden distinguir entre empresas locales, regionales, nacionales y multinacionales. En primer lugar, las empresas locales son aquellas que venden sus productos o servicios dentro de un municipio, ciudad o pueblo determinado, como puede ser la farmacia de tu pueblo. En segundo lugar, las empresas regionales, que son aquellas que realizan sus operaciones en varias regiones de un país. Por ejemplo, una empresa de muebles artesanales que venda sus productos a toda la zona norte de España. En tercer lugar, las empresas nacionales. Estas son aquellas que, como el propio nombre indica, actúan dentro de un solo país, es decir, no venden sus productos al extranjero. Cualquier empresa nacional valdría para este ejemplo. En último lugar, nos encontraríamos a las empresas multinacionales. Estas empresas, como el nombre lo dice, no solo se rigen en su país de origen, sino que también se distribuyen en otros países. Actúan con una estrategia global para obtener los máximos beneficios posibles. Al poder aprovechar las economías de escala, estas empresas compran las materias primas donde les resulta más barato, instalan sus fábricas en los lugares más ventajosos de todo el mundo y venden sus productos en cualquier punto de la Tierra. Por lo tanto, el coste de producción de los productos es mucho más barato. Dentro de este tipo de empresas hay multitud de ejemplos, como puede ser Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, Apple, Microsoft. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal. Si te ha servido de utilidad, clicando en nuestro logo en la parte izquierda del vídeo.
Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que podamos responderte. Nos vemos en el próximo vídeo.